Buenas tardes a todos. Bueno, sí, profesora. Disculpen. Gracias, profesora. Sí, profesora. Muy Bien, bien. ¿se escucha? Sí, le escuchamos bien. Que hay... Vamos a... Uy, qué que ingresan. Bueno, vamos a ordenar nuestro trabajo. Vamos a aprovechar primero y principal. Disculpen la demora. Estaba a entrar desde el aula virtual y no me permitía el problema hasta que salí y entré por el mail directamente. Puedo conectar con ustedes. Debe la demora. Les voy a pedir, por favor, que mantengamos cerrados para que no haya tanta diferencia. No tengo inconvenientes en que habiliten alguna pregunta y levantando la mano, así yo puedo identificar quién pausa. Comenzando, quiero decirles que yo soy Norma Fernández, titular de la Cátedra de Derecho Concursal de la Universidad UNCAUS, que es la primera vez que estamos en este cuatrimestre implementando estas clases que es a distancia. Yo que vengo de la antes de la pandemia, ya desde el año pasado y en lo que va de este año, estamos acostumbrando a este tipo de que sea a este tipo de reuniones. Lo que pasa es que con UNCAUS, a distancia, no teníamos este tipo de clases. Empezar a hacerlo en este cuatrimestre, como les decía, para probar, por lo menos para la gente que se puede conectar en el horario, podemos estar juntos los días martes de 5 a 6:30. Si no estoy frente al curso, va a estar la profesora Agustina Serrano, que esperemos aprovechar estos encuentros. Vamos a acto seguido, podemos la grabación para que pueda ser aprovechada con los alumnos que pueden conectar en este horario. ¿Dónde lo puedo? Si me esperan un segundito. No encuentro en este momento. Bueno, lamentablemente parece que no vamos a poder grabar el encuentro, así que va a ser en todo caso vamos a seguir intentando, probando, vamos a pedir asesoramiento a sistemas también, ir informando sobre la aula virtual. Tenemos los avisos de modo de mantenernos comunicados. Bueno, ustedes tienen un material que se va a vinar. Nosotros este día, para estar en contacto martes, la idea también es de que aprovechen el día anterior, el día lunes o el fin de semana, en todo caso, y el material en el aula, ¿sí? Porque en el material van a concurrir a este encuentro, a esta clase virtual, a la distancia, con inquietudes, con alguna pregunta, con doble material que yendo en forma anticipada. Contrario, cuando no sea el
que tienen en el aula virtual, habilitado por semana, quedan como meros espectadores. Yo por ahí prefiero que tengan una lectura previa, entonces eso la necesidad de hacer alguna pregunta de algo que no entendieron o algún concepto que quieran reforzar y aprovechar esta clase para o con un instructor que se trate, ¿sí? Bien. Este primer encuentro, a mí me gustaría destacar el para qué derecho concursal. Han preguntado, buena pregunta, comenzar con el estudio de esta materia. El por qué. Sabemos la respuesta, es decir, cuando sabemos el para qué de las cosas, es como que estamos más motivados, ¿cierto?, a encarar eso que tenemos por. Vamos a empezar a estudiar 24.500 que está cargada en el aula, el texto, son aproximadamente 300 artículos. Se trata de estudiar de memoria todos esos artículos. Tiende esta cátedra es que traten de interpretar, de comprender el porqué de la regulación, qué es lo que está regulando el Estado a través de esta ley, para que sea una herramienta útil el día de mañana en la profesión. Muchas veces, ¿no es cierto?, son de acuerdo al contexto económico, social que esté atravesando. El estudiar de memoria, digamos, todo el articulado de una ley, no es lo ideal, ¿no? Porque siempre se van unas cosas, se van a ayornar, el derecho se ayorna a medida que transcurren los décadas, cambia. Pero lo que es importante es comprender el significado de estas instituciones, el porqué en nuestro país, el porqué del derecho concursal, partirse no es es una parte real, desde que no es el derecho concursal, o decía, no es una isla separada o aislado de todas más del derecho, como puede ser del derecho administrativo, de las instituciones del derecho comercial, sino siempre va a estar entrelazada, siempre va a estar vinculada en muchos aspectos. Otra cuestión a destacar también es cuando estudiamos la ley 24.522, que va a ser un estudio, ¿no?, lo que ando básicamente son dos procesos jurídicos que se desenvuelven en el ámbito. Estos procesos, que pueden ser el proceso concursal de carácter preventivo o liquidativo, en el ámbito judicial. Justamente la ley 24.522 tiene esa característica, porque es dictada por el Congreso de la Nación. Es una ley que contiene de forma, que las normas de carácter es una materia que está a la competencia
legislaturas provinciales son los códigos, también llamados procesales, sean civil comercial, que generalmente están juntos, laboral, sean códigos procesales, el Código Procesal Penal. Sabemos que eso es materia de las legislaturas reservadas a nuestra Constitución Nacional. La ley de concursos tiene esa popularidad, como es una ley que es derecho de fondo, el Congreso de la Nación contiene normas de procedimiento. Que básicamente son dos judiciales. Y siguiendo con esta idea, porque, como decía recién, es interesante para qué se hace, ¿no? El por qué. A ver, me enfrento a esta ley, estar leyendo todo esto. Y un campo laboral con el derecho concursal muy interesante para el profesional. De hecho, las ciencias, una de las características fundamentales del proceso judicial de carácter es el sindical. Y fíjense, cuando avancemos con esta normativa, vamos a ver que el único legitimado de síndico público. Pequeña batalla que nos han ganado los contadores. Entonces, de acuerdo a esta, el único legitimado, el único profesional, el único título habilitante para ejercer esa función, el contador público. Por eso, por ese motivo, por es que esta materia de derecho también forma parte de contador, ¿sí? Todos ustedes, alumnos de abogacía, futuros abogados, un segundo, Hugo, un segundo, se me fue la idea. Y en el caso, decía, de la carrera de abogacía, claramente, ¿no es cierto?, porque el profesional del derecho es legitimado para actuar en justicia y para esta clase de procesos competentes. Entonces, una ley que lo primero que empezamos es que a los como a los futuros. Caso que delante de futuros profesionales, sí, Hugo, Juan. Sí, le quería acotar que los contadores le han ganado a los abogados justamente como dijo usted, porque yo conozco casos donde los síndicos eran directamente los abogados hace unos años atrás y luego dejó de serlo, seguramente por lo que usted está diciendo. ¿Es así o no? En el año fue así en realidad. En la historia de la sindicatura, la ley anterior, la ley 19.551, claro, la sindicatura era ejercida por contadores también, pero la sindicatura de civiles, digamos, no comerciantes, era reservada para los abogados. Exactamente. Más allá de eso, porque era una pequeña parte, pero no tanto por ese motivo, sino que antes de dictarse
no, un año antes no, en el mismo año, esta ley 24.522 se sanciona, ¿verdad?, en 1995, agosto de 1995. En enero de 1995, modificación a la ley anterior, donde por voto en el Congreso de la Nación del doctor Cafiero, Sí. que los abogados debían ser los síndicos concursales. Tal cual. Se deroga en agosto, cuando se estaba votando el texto de la ley de concursos actual, la 24.522, se deroga esta norma porque el mismo voto de Cafiero, que cambió la óptica de repente, del senador Cafiero, ya desaparecido en este momento, Sí. en esta actualidad, digamos, donde vota todo lo contrario porque hubo una presión muy fuerte de los consejos profesionales ciencias económicas. En realidad, bueno, así actúan los consejos y bueno, y ganó esa postura de que solamente el contador público síndico concursal. Síndico concursal. No confundan con la figura del síndico societario. Porque el síndico societario es el que está presente según la ley de sociedades, ¿sí? Según la ley de sociedades, la ley 19.550, ley general de sociedades se denomina ahora, ese texto legal, donde para algunos tipos societarios, como por ejemplo la sociedad anónima, tiene exigencia de nombrar un síndico societario como órgano de vigilancia, de fiscalización. Y ese síndico societario puede ser abogado o contador. Ahora tenemos ahí un reservado, un campito en la ley de sociedades, pero dentro de lo que es la ley de concursos, solamente contador público para ejercer el oficio de síndico. Tal cual, muchísimas gracias. Está bien. Dicho esto, a no desesperarse, porque el concursal trae un campo tan amplio para la actuación del abogado, tan amplio, que sobran aristas en la profesión conteniendo ese título habilitante que es para el del abogado. Por eso a mí me gusta, y no solamente por esta materia, sino digo en general, cuando empiezan a estudiar una materia, lo mejor que nos puede pasar es enamorarnos de texto, apasionarnos con ese texto, porque encarar un trabajo apasionadamente da mejores resultados. Enamorados de ese texto. A mí, por lo menos, en lo personal, me pasó en la facultad cuando estudiaba el Derecho Comercial, que fue una rama que a mí siempre me encandiló, me enamoró. Y después, cuando entré en la justicia, entré a trabajar en un juzgado comercial, se hizo realidad mi sueño y luego se crea en 1995, junto con la ley 22, que era de agosto, y en diciembre de 1995 se crea el primer juzgado concurrencial en concursos de ese juzgado. Cargo ¡Felicitaciones! Que ejercí por 22 años, 3 meses y 7 días. Así que sigo en la docencia, tanto en la UNE, universidades, porque realmente es una materia de comercial, como digo, fue un amor. Así que espero que ustedes encuentren acá, cuando están cursando la carrera de grado, un amor. Quiera hacer, por ahí hay gente que se enamora del derecho penal o del derecho laboral. Yo creo que les va a pasar con derecho concursal.
me parece. Debe ser mi corazoncito. Quiero preguntar algo. Sí. Ahora pública y sé que tengo compañeros contadores también. Yo siempre digo que el contador que no le gustan las leyes es un ser incompleto. Y el abogado al que no le gusta sacar cálculos y hacer números, lo mismo. Las dudas con el proceso de verificación de los créditos y demás, porque esto tiene, como usted dice, de proceso y también tiene de cuenta. Los dos estamos como habilitados para hacer esto, pero como usted dice, o sea, ganaron los contadores en este caso. Le pregunto, ¿la experiencia esta de tener una especialización en materia concursal está para ser síndico o cualquier contador público puede ser síndico de los concursos y las quiebras? Bueno, primero felicitar por tener un contador público acá entre los alumnos. Yo siempre digo que a mí era como una mesa que le faltaba una parte. Porque el derecho enamora, por eso muchos contadores se quieren pasar a abogacía. Pero la verdad que siempre se tratan las cuestiones contables, pero por suerte tenía una excelente contadora en el juzgado que juntas peleábamos con los números. De crédito, con las cuestiones activas. Yo creo que se complementa y a mí me parece que la sindicatura debiera ser, no sé, debiera ser mixta o encontrar, porque es cierto, voy a cerrar con algo que tiene que ver la pregunta suya, y identificar al proceso como un proceso de ejecución colectiva. Internos que acaecen dentro de esos procesos lo superan ese marco. Hay una empresa en crisis. Esto quiere decir de que los planteos que se suscitan durante el desarrollo de un proceso concursal supera la mera crisis o aritmética, ¿no es cierto? Se necesita las ciencias contables, sí. Necesita y mucho. En los procesos concursales vemos como un mar agitado. Y ahí vamos depende del deudor a qué nos teníamos que enfrentar. Si quebraba un frigorífico, o si se concursaba un frigorífico, teníamos que saber sobre exportación de carne, facturación, sobre cueros de ganado, sobre relaciones laborales en un frigorífico. Las cuestiones laborales quedan dentro de lo que es ese mundo. Entonces, la verdad es que se tocan ramas del derecho. Y ni que hablar en la etapa de verificación de crédito, tenemos desde los títulos de crédito que se les ocurran, facturas conformadas, cheques, pagarés, relaciones laborales, de retención, maquinarias, granos, actividades, un club de fútbol, futboleros de este curso, derechos federativos, transferencia de jugadores, mundo, y apasiona. Lo que, más allá del contenido de la unidad 1, ustedes tienen un excelente material que viene tras este primer encuentro. Hay me gusta las palabras de El Vítolo, es uno de los autores de la ley 24 que el Roque Vítolo.
Nosotros trabajamos mucho con una ley comentada de Adolfo Rullón, que es un camarista de Santa Fe, en Derecho Concursal. Es un librito creo que de Editorial Astrea, de tapa verde, que es una ley comentada. Me ha gustado mucho esta que les mostraba, pero también nosotros colgamos el texto de la ley en el curso, o sea, tranquilamente pueden tener ese material. Lo que pasa es que a veces leer el artículo solo, una ley comentada nos ayuda a comprender, si bien ustedes son dos, y tienen este ejercicio en la lectura de la ley, ¿no es cierto?, que pueden interpretar, porque ya vienen leyendo diferentes leyes, de diferentes ramas del derecho, pero es una materia que enfrenta determinadas cuestiones complejas, ¿no es cierto? Entonces siempre es mejor una ley comentada, un texto legal, o lo que nosotros subimos a la aula, que es material también interesante. De diferentes autores, no tenemos uno en especial, lo que ustedes tengan a mano, en biblioteca, en la casa, heredado, regalado, cualquier autor está bueno. Que para redondear este encuentro, me gusta hacer un pantallazo de lo que es el derecho concursal, que trayendo un poco las palabras de este autor de la ley de Vítolo, en esta ley comentada, donde él justamente hace referencia a qué expectativas tiene un país de cursos. Y él, por ejemplo, destaca que hay como una creencia generalizada de la gente y también, y sobre todo, política, que genera el convencimiento de que los males de la recesión económica, del déficit fiscal, de la ausencia de inversiones extranjeras, por las que atraviesa un país o un gobierno, de la ley de quiebra. Un aspecto a destacar de esta materia es que es muy actual y está muy ligada a las cuestiones económicas, cíclicas, y sobre todo en países como el nuestro, donde las crisis económicas son cíclicas. Crisis económicas, mayor cantidad de... Profesora. ¿Sí? Casi matemática. ¿Sí? Hablando del doctor Vítolo, él dice, en Sociedades vimos que él habla también de cómo ha modificado el Código Civil y Comercial, la sanción de la ley del Código Civil y Comercial, la ley de sociedades, la ley general de sociedades. ¿Ha sufrido esta ley, la ley de concursos y quiebra, ha sufrido una modificación relacionada con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, no hay luego de la unificación de la legislación civil y comercial, no hubo artículos de la ley de concursos y quiebras, de la ley 24.522, específicamente modificado, que ustedes vean modificado por la unificación, por el nuevo Código Procesal. No, creo que en términos generales sí podemos encontrar alguna modificación de forma indirecta, porque la ley de concursos trae un régimen de privilegios, artículos 238 y siguientes, que ya vamos a... Y eso sí se ha modificado, y mucho, en Código Civil y Comercial. Entonces, hay de algún modo, no en forma directa, porque no encontramos un artículo de la ley modificado. Fíjense que la última modificación de concurso es la 26.684. Nosotros tenemos la ley de gente, que es la 24.522,
y habrán visto que tenemos la reforma, la 2684, la 086 anterior y la 25580, que fue, creo que de las primeras que modificó la ley 24522. Entonces, con este comentario que yo les hacía respecto a lo que destacaba Vítolo, esta es una materia que tiene mucha conexión con las cuestiones actuales, ¿no es cierto? Las cuestiones económicas actuales, habrán leído por ahí algún comentario, la crisis económica que dejó esta pandemia, incluso han crecido el número de personas humanas, como las llama el nuevo código, las anteriores personas físicas, ¿no? O personas ideales, afectadas por estas crisis económicas, que veníamos ya con crisis económica, con la pandemia, ¿no es cierto?, el cierre de los comercios, y bueno, se habló mucho de otra reforma de la ley de quiebras, porque la verdad es que esta regulación no le servía tanto a esta nueva crisis que nos afectó, aparte el año pasado, con esa cuarentena prolongada que tuvimos y la gran afectación del mundo del comercio. Hasta ahora no hemos visto que se haya modificado, pero fíjense palabras de Vítolo de hace 20 años atrás, porque ya la ley 24522, nosotros decíamos la nueva ley de concurso, y ya no es tan nueva, ya tiene sus añitos, ya es viejita, digamos, esta ley, ya han pasado más de 20 años. A mí me tocó debutar en el juzgado con la ley 24522, porque había sido sancionada en agosto y el primer juzgado con competencia en materia concursal se abrió el 7 de diciembre de 1995, o sea que estábamos totalmente novatos todos, nueva ley, no había jurisprudencia, no había doctrina, porque estábamos empezar a remar con esta ley. Y ustedes saben que la jurisprudencia, los fallos de tribunales, es una de las fuentes del derecho, ¿no? Entonces, lo importante que es tener un tribunal que ya se ha expedido sobre una cuestión para ver qué enfoque se le ha dado y, en todo caso, uno como juez, continuar o no con ese criterio y aplicar de otra manera determinada norma. Un tiempo, bueno, donde justamente se creó jurisprudencia y por eso decimos que hoy ya tiene sus años esta ley. Decía Vítolo que entonces la especial atención que le presta un gobierno a la ley de quiebra. Es como que siempre se quiere encontrar una solución mágica a través de este texto legal. Creencia que si se modifica la ley de quiebra va a haber una reactivación de la economía que ayuda a que las empresas sean más eficientes, más competitivas, un factor determinante, ¿no? Una nueva ley de quiebra contra la erradicación de las inversiones extranjeras, y eso la verdad es que está bastante alejado de la realidad social. Al gobierno les preocupa las estadísticas de quiebra. Hay revistas especializadas, y no tanto, es decir, simples noticieros donde comentan, ¿no es cierto?, tal empresa se fue del país, o tal otra pidió su concurso de acreedores, o pidieron la quiebra de, no sé, de Marcelo Tinelli, o de productora tal, ¿no es cierto? Y esos indicadores son alarmas rojas para un gobierno, porque están reflejando una situación social. Por eso les decía de que esta materia tiene mucha vinculación con la actualidad, ¿no? Con la actualidad, con la economía, con la marcha de un país. Sí, María.
que también no solamente para las empresas, porque esto conlleva a que la gente se quede sin trabajo. Normalmente una quiebra significa que cierran fábricas, que la gente se quede sin trabajo y que aparezcan los problemas gravísimos económicos, ¿no? Sí, claro, la quiebra es un mal para la sociedad. La quiebra es un mal para la sociedad y muchas veces han desaparecido pueblos. ¿Por qué? Porque a veces una gran empresa, no sé, una gran fábrica, por ejemplo, ¿cuántas veces se crea una región como un pequeño pueblo alrededor de la fábrica porque les dan vivienda a los trabajadores y después ya se pone una salita y se pone un jardín de infantes, ¿no es cierto? Y cuando quiebra esa empresa, arrastra todo. Si la gente, como destacaba María, se queda sin trabajo, tiene que irse, se desmembra el pueblo, esa pequeña región, ¿no es cierto?, por empresa que se vio inmersa en la insolvencia. Entonces, por eso la quiebra es... El caso de Avellaneda con Vicentín Claro. quiere que alguien haga el salvataje porque el señor toda Avellaneda depende de esa actividad, o sea, del trabajo que pueda haber. Exactamente, bueno. Hay muchísimas formas, porque está también Sunchales, Sancor. El ingenio Las Palmas. Lo que fue el ingenio de Las Palmas. Sí. Es así. Me gusta que vengan... También esto de lo que usted estaba hablando de los gobiernos, país también, el tema de que haya tantas quiebras, de la inestabilidad económica que tenemos, hace que no seamos un país confiable para inversiones extranjeras tampoco. Se le complica a la gente del país que quiere invertir, sino que los que nos miran de afuera tampoco van a querer invertir y que se produzca y haya trabajo al tener esta inestabilidad. Totalmente. Podríamos decir que... Te quiero preguntar algo. ¿Podríamos decir que hace la seguridad jurídica también? ¿Cómo? Que podríamos decir que hace la seguridad jurídica también, digamos, el tema de la ley de quiebras, en ese sentido. No creo que afecte porque cuando hablamos de seguridad jurídica tiene que ver más con reglas claras, digamos, en cuanto a las relaciones laborales, a las cuestiones impositivas. La quiebra en realidad la quiebra es una herramienta para tratar la insolvencia. Es decir, las leyes de concurso. En la quiebra sale normalmente el que sale, digamos, beneficiado es el dueño de la empresa. ¿O no? No. ¿Por qué? ¿Por qué va a salir beneficiado el dueño de la empresa? Y porque en muchos aspectos, por ejemplo, se van a una quiebra los grandes empresarios. Por los acuerdos, decís, Mari. O arman, perdón, que me meta en esto, pero o arman una quiebra para poder salvar su empresa, digamos, o salvar algo de su empresa, porque cuando van a una quiebra... Pero son casos, esa es una patología la quiebra en todo caso. Podemos hablar de la insolvencia pura como efecto de crisis económicas generales, de condiciones económicas generales de un país. Ahora, las situaciones particulares, porque las quiebras pueden tener distintas causas, digamos, a veces son causas casuales, otras veces son quiebras por negligencia, por mal ejercicio del comercio, por inexperiencia, por no ayornarse a lo que pide la época. Si yo tengo un kiosquito y atiendo por la ventana
2 paquetes de galletitas y 3 caramelos y enfrente viene un maxi kiosco que atiende 24 horas con luces de neón, con 20 marcas de galletitas y etcétera, etcétera, obviamente que mi comercio va a quedar así de pequeñito frente a este otro monstruo que viene a hacerme competencia, ¿no es cierto? Y si yo no ayorno mi empresa, si no me pongo con algunos tips de la modernidad, ¿no es cierto? Algo que atraiga clientela, no tiene nada que ver con la situación económica del país, sino con mi deficiencia comercial, digamos, el comercio. El comercio es un oficio que tiene sus reglas, tiene hay que saber ejercerlo, ¿no es cierto? Saber hacer cambios. Profesora, le quería preguntar algo. Usted, profesora, usted dijo que, sí, que se mostró crítica respecto de algunos cambios que quieren introducir el gobierno, no sé qué gobierno, digamos, la verdad que no desconozco, sobre la ley de quiebras. ¿Puede ser, la entendí bien así? ¿Cuáles serían esos cambios y sobre cuál es su posición política, digamos? ¿Cómo? No, a ver, no entendí. ¿Cómo? Ahí voy de vuelta. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, sí. Usted en algún momento dio la sensación de que se mostró crítica con algunos cambios que quisieran introducirle a la ley de quiebras, digamos. No sé qué gobierno, digamos, y no sé qué cambios. Si es así, digamos, si observé bien, y cuál es el punto crítico, digamos. No estoy haciendo no hablé, primero porque lo que estaba comentando yo es que esta ley, más allá de la pandemia y de esta crisis que estamos sufriendo, que la economía está en crisis en este momento actual, ya veníamos de cierto desmanejo de la economía. Ojo que yo estoy comentando esto desde el punto de vista de las quiebras y de la economía en general. No politizo la cuestión, no es mi interés de ningún modo, ni para un. Sí destaco, es inevitable cuando hablamos de quiebras, porque son cosas que van de la mano. Y por eso destacaba justamente las palabras de Vítolo. Porque Vítolo, además de partir de esa base, de que la dirigencia política siempre está atenta a una modificación, y la historia de las leyes de quiebra, cuando la evolución legislativa en nuestro país, van a ver qué es esto. Es cada 30 años una nueva ley de quiebra. Es así. Cada 30 años una nueva ley de quiebra. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Puede ser. Hacerlas ahora en un una momento. Había actuar respecto a eso, que era una herramienta y no me quedé con eso, de que la quiebra era una herramienta. Claro, por eso quiero retomar y les pido, por favor, dejamos unos 10 minutos restantes para hacer en todo caso las preguntas. Esta discusión es inevitable, señores, ¿por qué? Porque siempre todos somos gente adulta y todos tenemos una percepción, ¿no es cierto?, de la economía. Algo tenemos de idea sobre las quiebras porque o leemos los diarios o escuchamos un noticiero o leímos un libro o vimos algo en el cine incluso, porque tengo también una buena recomendación para los cinéfilos. Sí, todo tiene que ver en esta materia. Así que ahorrar esfuerzos se encandilen con el derecho concursal. Quiero redondear acá esta idea y después yo voy a escuchar las preguntas, ¿sí? Lo que destaca Vítolo es que en realidad esa visión que yo comentaba de querer modificar la ley de quiebra para la solución de todos los males del país, en realidad está bastante alejado de la realidad social. Los problemas de desarrollo, de crecimiento tienen que ver con su historia, su cultura, su ética,
su conformación, ¿no es cierto? No es que tenga estricta relación, por supuesto, con una ley de quiebra, pero sí podemos decir que la ley de concursos no puede constituir nunca el motor de la economía. No es menos cierto que tampoco diferente o que sea indiferente la ley de quiebra a la marcha de la economía. ¿Sabe? Lo que queremos decir con esto es que una buena ley de quiebra no es que va a ser el motor económico y el que lleva adelante la economía. No, señor. Pero sí, cierto, que no es una cuestión indiferente a la marcha de la economía, la ley de quiebra que tenga un país. Esta es una cuestión de cada nación. Tenemos un derecho comparado vasto con la forma en que han encarado al derecho de la insolvencia Europa, Estados Unidos, distintos regímenes a los que han acudido contra la insolvencia. Sobre todo a la legislación nacional, ¿no es cierto? Ya una historia en esto, para estudiar y para entender y para ver cuáles fueron las bases y cómo se han ido corriendo los ejes de acuerdo al tiempo en el que se ha estado. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la filosofía del legislador. ¿Leyeron por ahí alguna vez que se habla de la filosofía de la ley o el espíritu del legislador? Es otra frase que usamos mucho los abogados, el espíritu del legislador. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es qué filosofía tuvo o estaba vigente en la sociedad, porque no tengan olvido de que el derecho regula conductas humanas, va detrás de los fenómenos. Va detrás de los fenómenos, ahí es donde, es decir, aparece el fenómeno en la sociedad y ahí luego viene la tarea del Estado para regular esas conductas. Y todo depende de qué Estado tengamos y cuál es la filosofía del momento de cada uno de nuestros legisladores, de una ley u otra. Haya matrimonio o no, para que haya, y así, distintas leyes que se han venido dictando a medida que la sociedad va reclamando o que determinados fenómenos se hacen presentes en la sociedad. Eso mismo pasa con las leyes de quiebra. Por eso es que cada tanto también vemos una nueva ley de quiebra o una pequeña reforma, un ayornamiento del texto que tenemos. Entonces, sacar en este momento, yo no me acuerdo qué decía ese video, vi que han subido uno de los primeros videos que se grabaron allá en Saspeña, no sé si está ahí o no, pero bueno, me interesa decirlo en este momento, y es que un poquito la quiebra es, sí, es como una enfermedad terminal. Es algo malo para la sociedad, ¿no es cierto? Y eso que la óptica hoy ha cambiado, porque en los tiempos, allá en la Edad Media, por ejemplo, aparecía la insolvencia, había se daba la quiebra como una estafa. Una frase en latín que resumía, decoctor ergo defraudator. ¿Qué quería decir esto? Porque yo no es que sea experta en latín, lo repito porque hay por ahí, a mí me gustan determinadas expresiones porque son muy demostrativas del significado. Decoctor ergo defraudator. Deudor, en consecuencia defraudador. Como esa comprensión, no honrar los incumplimientos. Y después vamos a ver
cómo los conceptos de cesación de pago también van cambiando y las teorías que hubieron sobre la cesación de pago responden a estas ideas y van evolucionando con el tiempo, con los siglos, por supuesto. Entonces, pero en ese tiempo donde deudor era considerado fraudador, no, fallito en nuestra lengua, en nuestro español, es el fallido, el quebrado. Común para nosotros en este cuatrimestre hablar del deudor quebrado, del deudor fallido, el que se encuentra en quiebra. Fallito, decir, ¿por qué? Porque viene del verbo falere en latín. Y el verbo falere significaba engañar. Entonces, siempre la quiebra, en esas épocas, en la Edad Media, donde estaba floreciendo el comercio, donde estaban en las ciudades italianas, florecía el comercio y no se cumplía con los compromisos, estaba esto de asociar con la estafa. En ese tiempo los historiadores destacan que el fallito se lo investía con los signos de la infamia. Se le ponía un gorro de distintos colores y hacían un grabado de la cara que se pegaba en los muros, no de Facebook, porque en esa época, pero en los muros de la ciudad, en los muros de piedra. Yo me puedo imaginar, porque habrán visto algunas películas, incluso todas esas ciudades de piedra de esas épocas. Bueno, los grabados quedaban ahí en la cara. Pero es claro que pasó mucho tiempo, muchos siglos, ¿no es cierto? Y por supuesto que hoy los concursos, podemos decir, son procesos universales. Estaba queriendo, parecía tomar nota. Procesos universales que se desenvuelven en la órbita judicial, ante un juez competente. Y cualquiera de sus manifestaciones, sea de carácter preventivo o liquidativo, son técnicas que identifican, como decía hoy, generalmente con un proceso ejecutivo colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque llama a todos los acreedores. Pero, y el contenido, como también los fines de ese proceso, superan al mero proceso ejecutivo colectivo. ¿Por qué? Porque hay fenómenos internos, ¿no es cierto?, que son complejos, que son dinámicos, que acaecen en el seno de ese proceso y que hay que atender para poder superar la insolvencia. Por eso es que cuando hablamos del derecho concursal, lo que tenemos generalmente enfrente es una empresa en marcha, actúa comercialmente, pero en sobresaltos, porque se encuentra en crisis. Se debate en dificultades de producción, de falta de crédito, de rentabilidad, de falta de financiamiento. La plenitud de su giro está comprometido. Y ahí es donde aparece como trayendo unas herramientas, que es la que nosotros vamos a estudiar. Herramienta del concurso preventivo, y ahí está la importancia de la formación, porque tanto el abogado como el contador están muy cerca de la persona afectada de insolvencia. Que brinde, porque es como que ustedes se vayan al médico porque les duele y resulta que terminan operado de apéndice y a lo mejor había solamente un dolor de estómago por una indigestión. Entonces siempre hay que apuntar
en nuestra profesión. Mediocridad, la primera lectura que podemos dar del derecho concursal. Siempre seguimos estudiando, siempre seguimos siendo estudiantes durante el ejercicio de la profesión, en la época de trabajo, digamos, si no nos quedamos sin perfeccionar, seguimos en la carrera de grado. Por eso digo que no hay que aprovechar esta instancia, permite ubicarnos en el tema. Y el día de mañana, sí es cierto, puede haber un inciso más, un inciso menos, un artículo más, un artículo menos. Pero cuando nosotros aprendimos del derecho concursal, el para qué, lo que llevamos puesto cuando salimos con el título de la facultad. Y es una parte que a mí me interesa mucho, digamos, que se pueda entender para poder encarar el estudio de la materia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Quería decir otra cosa más. Cuando hablamos de ese fenómeno de la insolvencia, fíjense ustedes en el contenido de la unidad 1. Lo estudio con el crédito, la insolvencia, la importancia de saber qué es el crédito. Uno pregunta, ¿qué es el crédito? A veces no tenemos un concepto extraído de los libros. Compramos a crédito. Compramos, si hemos tenido la experiencia de comprar a crédito, tenemos que poder encontrar qué elementos tiene ese concepto. A ver, yo voy a comprar mi teléfono, entonces, ¿qué hago? El negocio, me entregan el teléfono, ¡ay, qué emoción! Tengo un teléfono, un celular. ¿Lo pago? No, para crédito. ¿Por qué? Porque no tengo plata en este momento. No tengo fondos en mi tarjeta, entonces, el resto a fin de mes lo voy a comprar a crédito. No tengo un peso, pero no importa, quiero un celular, me voy al negocio, al store, y el celular. Y yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito, supongamos, porque ya en cuotas ya nadie da, ¿no es cierto?, así alegremente. ¿Qué hago? Fíjense lo que he hecho. Obtengo un bien del crédito, de una obligación de pago. Claro. De una obligación de pago en un plazo determinado. Una deuda. Alguien dijo una palabrita por ahí, porque sí, es una obligación de pago. Alguien dijo una prestación. Una forma de capitalizarse a través del crédito. Pero ¿qué pasa con mi contraprestación? La prestación, recibí la cosa objeto del contrato de compraventa, ¿sí? El contrato de compraventa y la prestación. ¿Y qué hice yo? Contraprestación. Compromiso. El compromiso de cumplir después con esa obligación. Más a cambio de la promesa. Yo hice una promesa de contraprestación futura. Sí. Ahí definimos lo que es el crédito. Entonces, ¿qué elementos tiene el crédito? ¿Qué elementos rescatar la situación que es bastante rutinaria, bastante diaria, no sé tiempo. El tiempo entre una prestación y el cumplimiento de la contraprestación. Hay otro elemento acá, que es que el interés.
No, que tiene que ver con la misma palabra crédito. El crédito. La deuda. ¿Hay un garante? La deuda. ¿Un garante? No, El crédito es la La insolvencia. increíble. Y credere significa confiar. Entonces, fíjense que en esta operación hay una confianza. Por eso hablamos un poquito. De la confianza en que se cumplirá la promesa de contraprestación futura. Diferencia entre estudiar de memoria a lograr encontrar los elementos que están en ese lo que a veces decimos, estamos como repitiendo, y me lo voy a olvidar, voy a rendir y me lo voy a olvidar. Y seguro que me sale y voy a tener que decir esto. Traten siempre de comprender. Porque, ojo, es importante el vocabulario. No es que podamos reemplazar cualquier palabra. Uy, qué retorno. Mucho retorno. Ahí paró. Es importante el uso del vocabulario jurídico. Estamos en un momento en que está bien hablar bien, y si vamos a ejercer la abogacía con mayor razón, a redactar escritos que van a ser leídos por nuestro cliente, por un juez, o vamos a ser ese juez que tenga que redactar una sentencia. Entonces, en cualquiera de los casos, la riqueza de nuestro lenguaje y sobre todo del vocabulario jurídico. Pero eso no está reñido contra descifrar lo que es un concepto. Para que nos quede de memoria, tenemos esa otra forma de estudiar, de decir, a ver, llevarlo a la práctica. Exámenes pasa que preguntamos, ¿qué es el crédito? Y no saben definirlo. No saben lo que es el crédito. Y sin embargo, todos los días están comprando a crédito. En forma automática, y acá estamos en el mundo del derecho. El derecho está regulado, es una que está regulada. Y cuando volviendo al tema del crédito, fíjense, crédito entonces es un bien, digamos, porque para los contadores, y acá hay contadores que no me van a desmentir esta cuestión, el crédito está en el activo del sujeto, porque es un bien. Esto nos permite, cuando tenemos crédito, porque justamente hay autores que dicen el insolvente es el sujeto con crédito quebrado, quitado, crédito. ¿Por qué? Porque mientras haya crédito, no hay insolvencia. Mientras podamos operar a crédito. La otra cara de la moneda es qué pasa cuando hay abuso. El cumplimiento es lo que da el crédito. Claro. Una falta de crédito que produce el corte del crédito. Exacto. Cuando son sucesivos los incumplimientos, y a veces ni siquiera puede haber, ni siquiera necesariamente puede haber incumplimiento. ¿Sí, Carmen? Sí. ¿Sí? En ese caso, hablando de crédito, hablando de un empleado en blanco,
porque si no, tampoco un empleado informal tampoco puede entrar a ser solvente para poder tener un crédito. O sea que Perdón, Carmen, cuidado que con te todo. interrumpa. Pero no necesariamente. Esperen un momento, no vamos a debatir. Esperen a que el compañero termine de hablar. ¿Sí, Carmen? El crédito, el está beneficiario siempre es una persona con un trabajo. Las personas que lamentablemente están fuera de eso, que están en un trabajo negro, no Sí, bueno, eso es uno de los problemas de las economías informales, por supuesto. Depende de tener un empleo registrado, sino también tener suficiencia económica para poder comprar. A veces los salarios no son suficientes, recurrir al crédito, ¿no es cierto? Porque fíjense, dentro de los créditos podemos encontrar distintas clases de crédito. Está el crédito personal, está el crédito real, y si vamos a hablar de un crédito personal, eso tiene que ver con acciones y objetivas del deudor. Si esta persona con la que estoy contratando y con la que estoy operando a crédito, ¿qué condiciones personales tiene? ¿Qué nombre comercial tiene? Si tiene una buena referencia comercial, si tiene un patrimonio a la vista, ¿no es cierto? Podemos hablar de simplemente el crédito personal. A veces, para determinados acreedores, no es suficiente esas condiciones subjetivas de la persona del deudor. Una entidad financiera no brinda muchos créditos de tipo personal. Generalmente se busca el crédito real. ¿Cuál es el crédito real? Una garantía. Entonces ahí ya no interesa tanto la persona. Los bancos utilizan el crédito real. Si usted no tiene garantía, no tiene crédito. ¿El crédito real sería el especial? Sí, puede ser, porque generalmente lo que busca en determinados acreedores también tiene que ver con la importancia de los montos de las operaciones en juego, y es que ese sujeto dé una garantía, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden ser garantías reales o personales. Cuando el acreedor financiero, por lo general, se satisface con una garantía de codeudor, por ejemplo, personales, o directamente exigen garantías reales como pueden ser prendas o hipotecas, la creación de determinados privilegios sobre determinados bienes de la persona del deudor. Eso es, bueno, adentrándonos al crédito, que ustedes tienen ahí material para leer. Yo quería entrar un poquito, tratar algunos de los puntitos, ¿no es cierto?, del programa, pero tienen un valioso material. También está el foro, para que ustedes si tienen alguna duda. Yo no puedo, la verdad, veo por ahí que aparece el mensaje que están escribiendo, pero leo esto y me corto la idea de lo que estoy hablando. Entonces por ahí quedan algunas preguntas sin responder, disculpen. Pero va a estar el foro de semana, así vamos a trabajar semanalmente, ¿no es cierto?, para que, pues, que ustedes lean tranquilamente el material. Si hay alguna duda, pregunten y seguramente va a responder esas consignas, esas consultas que dejen. Más que nada en este primer encuentro, así en términos generales de la materia, ¿no es cierto?, con qué se van a encontrar, del porqué de este derecho, de cuál es su... pidiendo la tapa del libro. Encima me tengo que arrimar porque no veo si...
para poder leer estos mensajes. Esta es la ley comentada de Vítolo. Igualmente les dije, no tenemos inconveniente, el programa tiene una bibliografía detallada de lo que pueden utilizar, con un texto de la ley, sobre todo si es comentado mejor, porque tienen una pequeña referencia al tema de que se trate, y si no, cualquier texto legal que tengan por ahí, de alguna biblioteca, que le puedan prestar a algún compañero que hayan rendido. ¿Sí, Carmen? Sí, profesora, porque ya va terminando la hora. A mí me gustaría, no sé, a los compañeros pensar igual, que cuando escuchemos y podamos tener esta comunicación con usted, y cada tema que se vaya tocando, dar ejemplos, sobre todo ejemplos cotidianos, porque a veces, como usted dice, hay que interpretar lo que uno está leyendo y a veces interpretar con un buen ejemplo, y ahí lo entendemos bien, ¿no?, en el transcurso de la materia. Sí, sí. El ejemplo también pueden buscarlo. Yo recién también pueden... ¿Sí? Ya había empezado y entonces como que algo de la parte de quiebra me quedó algunas duditas, pero bueno, más adelante seguramente vamos a poder seguir conversando sobre eso. Miren, es amplísimo. Hicieron una pregunta sobre sindicatura, sobre la necesidad de tener la especialización. No es que, si tengo la respuesta, pero ya completa dedicada al síndico. Entonces yo a veces voy dejando algunas preguntas porque sé que hay unidades específicas para los tratamientos de temas. Y no porque miren, las dudas, las preguntas saltan porque es un tema muy contemporáneo el de las quiebras. Siempre vamos a tener y vamos a tener siempre alguna referencia, o como dice Carmen, también el ejemplo lo pueden buscar ustedes cuando están estudiando. Tratar de armar un ejemplo. Y después, por ejemplo, bueno, ver si cuando en los encuentros se explica el tema, a ver si el ejemplo que yo me figuré cuando estaba estudiando es acorde. Nosotros podemos dar ejemplos, podemos dar casos, trabajamos mucho con sentencias judiciales. Es muy bueno que el abogado se acostumbre a leer. El secreto de todo está en leer. Estoy hace 3 años jubilada de juez y sin embargo sigo leyendo fallos judiciales, noticias del derecho concursal, pero porque a mí me apasiona el tema. Fíjense que hoy hablaron de Caso Vicentín. Hay una noticia de que hizo una propuesta de pago en su concurso de acreedores Vicentín de carácter testimonial. Nunca lo vi. En vencer concursos, nunca, no sé qué es una propuesta de pago testimonial. Hemos tenido a diputados testimoniales o a, no sé, por ahí en alguna época dentro de la política hablar de, bueno, ahora es concursal. Pero supongo, bueno, hay que leer con detenimiento de qué se trata eso, porque siempre hay cuestiones novedosas. Entonces, bueno, me alegra de que podamos tener este encuentro. Si no es, ya le digo, si no es conmigo, va a ser con otra profesora, de modo que para mí es muy enriquecedor la clase, si no es presencial, aunque sea a través de este modo virtual, donde podemos cambiar, ¿no es cierto?, conceptos, dudas y también encontrarnos, porque los encuentros siempre suman. Así que, les decía. Profe, habría que establecer una dinámica, capaz. Habría que establecer una dinámica de estos encuentros, por ahí, qué sé yo.
una hora la escuchamos, una clase, digamos, anotamos las preguntas y después media hora debatimos, algo así, digamos, para que no... Bueno, miren, hoy les dije que para mí es muy importante, porque para ustedes me parece que va a ser más enriquecedor, va a ser más interesante una clase, si han leído de la clase. Por experiencia les digo, y a veces no alumnos en las clases presenciales, que ninguno ni miró, digo siempre, yo puedo decir que los caballos vuelan y me van a decir que sí, porque no pueden discutir, pueden aprovechar la clase, ¿no es cierto?, teniendo ya una idea, aunque sea del tema. Para el alumno, para el estudiante, haber tenido una primera aproximación con el material, algún subrayado, pueden anotar una pregunta al costado, una duda, pueden anotar un ejemplo, ¿será esto lo que quiere decir? Una conclusión. Yo no tengo problemas en escuchar, porque estamos acá para aprender, para analizar un texto legal, ¿no es cierto? Y bueno, son encuentros de 1 hora y media, o sea que en principio me gustaría poder desarrollar las ideas principales de la unidad y después siempre va a quedar un espacio, la media hora final, por ejemplo, para que puedan hacer algunas preguntas. Igual, durante el desarrollo tampoco tiene que ser un monólogo. De parte de ustedes, analizamos si la pregunta viene al caso y es útil para poder desarrollar a la vez un concepto, la pregunta y empezamos a desarrollar esa idea. Es decir, en estas materias, digamos, no se puede hacer algo así muy esquematizado, porque a veces nos lleva para un lado y para otro. Cuesta incluso acotarse al tema de esa unidad, porque por ahí nos vamos a contenido de más abajo del programa, que es mejor dejarlo para otro encuentro, ¿no es cierto? Así que bueno, espero que les haya resultado útil, que se sumen y ojalá podamos ir al aula. No estoy tan segura, igual fue una clase así muy de presentación en todo caso. Vamos a ponernos en contacto con el Departamento de Sistemas, realmente que si tenía inconvenientes que me contactara para ver cómo hacemos para subir el material de estas clases. Uno de los compañeros grabó la clase, creo, para acercarla en todo caso. Bueno. Gracias por los mensajes y será hasta la próxima.